Felipe no era solo guapo, era el tipo de hombre que hacía que el tiempo se detuviera en cuanto entraba en cualquier lugar, con una belleza serena, casi etérea. Su rostro parecía esculpido, ojos azul grisáceo como el cielo antes de una tormenta, cabello negro ligeramente ondulado, siempre perfectamente peinado hacia atrás, revelando una frente alta y noble, mandíbula marcada, labios discretos y un cuerpo fuerte moldeado por años de entrenamiento silencioso y dedicado. Pero lo que más llamaba la atención de Felipe no era su cuerpo, ni su rostro, ni su estatus de multimillonario. Era el silencio, un silencio que lo envolvía como un campo de fuerza. Hablaba poco, evitaba el contacto físico, no sabía cómo aceptar cumplidos y caminaba siempre con los hombros tensos, como si el mundo lo hiriera sin tocarlo. A los 34 años, Felipe dirigía un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Sus aplicaciones dominaban el mercado de la inteligencia artificial. Era considerado una de las mentes jóvenes más influyentes del mundo de los negocios, portada de revistas, protagonista de artículos y estudios, pero la misma mente que creaba sistemas capaces de predecir el comportamiento humano con precisión quirúrgica, no entendía los abrazos inesperados, las carcajadas escandalosas, ni las ironías disfrazadas de halago. Diagnóstico: autismo leve, un espectro sutil, pero implacable. Y por más que el mundo dijera que Felipe lo tenía todo, dinero, belleza, poder, él cargaba con una ausencia que lo desgarraba en silencio cada noche. Nunca se había enamorado de alguien real, y cada vez que lo intentaba, salía herido, expuesto, o aún más solo. Felipe creció rodeado de expectativas. Hijo de empresarios, fue criado en silencio, en internados, con horarios estrictos y poco margen para errores emocionales. Desde pequeño percibía el mundo de forma distinta. Las texturas de la ropa le molestaban. Los ruidos fuertes lo hacían temblar. Las expresiones faciales de las personas le parecían códigos difíciles de descifrar. De adolescente, intentó encajar. Salió con algunas chicas, todas hermosas, todas encantadas con su aire introspectivo, con su misterio, pero las citas siempre terminaban en silencio, frustración y culpa. No podía sostener el juego de la seducción. No sabía cuándo reír, cuándo tocar, cuándo ceder, y dejó de intentarlo. La vida adulta solo fortaleció esa barrera. Felipe se convirtió en una leyenda en los rumores de los tabloides. Algunos decían que era asexual, otros juraban que era gay y que lo ocultaba. Algunos inventaban que tenía un trauma profundo, y cuanto más especulaban, más se retraía. Su casa, una mansión moderna en las afueras de Campos do Jordão, estaba protegida por muros altos, vigilancia silenciosa y una rutina que nunca cambiaba. Trabajaba en casa, leía en casa, comía en casa. Solo salía cuando era absolutamente necesario. Nunca publicaba fotos, nunca sonreía en las pocas entrevistas que concedía, y la soledad, esa era la única presencia constante en su vida. Pero lo que pocos sabían, y casi nadie entendía, es que Felipe amaba profundamente, solo que no sabía cómo expresar ese amor de la manera en que el mundo lo esperaba. Cuando una asistente se echó a llorar frente a él, no la abrazó, simplemente dejó un bombón sobre su escritorio. Cuando un empleado le contó un problema familiar, no respondió con palabras. Le aumentó el sueldo al mes siguiente sin decir nada. Felipe estaba hecho de gestos silenciosos, pero intensos. Y aún así, no encontraba reciprocidad, porque las mujeres que se le acercaban no veían su esencia. Veían un trofeo, un hombre millonario, hermoso, famoso y, en sus mentes, disponible. Pero Felipe no lo estaba. Nunca lo había estado, porque dentro de él había un castillo cerrado con muchas puertas, y ninguna de las llaves que conocía funcionaba. Hasta ese momento, el nombre de Felipe corría libremente por las aplicaciones de chismes y las columnas sociales. No pasaba una semana sin que su nombre fuera vinculado a alguna mujer famosa, pero todas esas especulaciones nacían de suposiciones o de intentos frustrados de mujeres que se le acercaban, se insinuaban y chocaban con un muro invisible. Eran hermosas, algunas modelos internacionales, otras actrices emergentes,
influencers con millones de seguidores, presentadoras de televisión con sonrisas ensayadas y curvas estratégicamente mostradas, pero ninguna lograba atravesar los límites de la mirada helada de Felipe, una mirada que, aunque hermosa y profunda, era impenetrable. En la última fiesta de la empresa, Marcela, directora de marketing, rubia exuberante y segura de sí misma, intentó por tercera vez acercarse. Se rió de chistes que él no entendía. Le tocó el hombro de forma casual, intentando iniciar un baile. Él se apartó con discreción. Más tarde, se disculpó por no saber cuál era el momento adecuado para reaccionar. Ella lo llamó arrogante, frío, altanero. Dijo que era demasiado raro para ser tan guapo, pero Felipe no se inmutó. Solo registró otro intento fallido de conexión, otra mujer que confundía apariencia con reciprocidad. En otra ocasión, Mirela, una modelo brasileña en ascenso internacional, llegó a la mansión de Felipe sin invitación. Traía un carísimo ramo de orquídeas azules y una botella de vino de 10,000 reales. Dijo que solo quería conocer al genio que inspiraba su creatividad. Felipe la recibió con cortesía, como lo dictaba la etiqueta. Sirvió café. Hizo un par de preguntas sobre su carrera, pero cuando ella cruzó las piernas, se acercó a su silla y susurró algo sobre vivir un momento inolvidable. Él se levantó, le agradeció la visita y dijo con la calma de un monje: «No puedo ofrecerte lo que buscas, no sería justo de mi parte». Mirela se fue sin entender, y luego le dijo a la prensa que él era un robot. Felipe no sentía desprecio por las mujeres, todo lo contrario, las admiraba. Observaba con fascinación los detalles, los peinados, los tonos de voz, las elecciones de perfume, pero nunca lograba conectar de verdad. Las conversaciones le parecían juegos estratégicos cuyas reglas desconocía. Las preguntas venían cargadas de intenciones ocultas, los elogios parecían trampas, y el tacto, ese roce inesperado en el brazo, el hombro, los dedos, le provocaba escalofríos, no de placer, sino de incomodidad, de confusión sensorial. El cuerpo de Felipe rechazaba el contacto no verbalizado, y su mente se cerraba ante la expectativa emocional que siempre acompañaba los encuentros románticos. A pesar de los avances sociales, persistía un estigma cruel. Un hombre guapo, rico y famoso debe ser mujeriego, debe salir, debe disfrutar la vida. Pero Felipe era la excepción más evidente, y pagaba caro por eso. Era constantemente ridiculizado en los matices de las columnas de chismes. Decían que era virgen, que nadie lo satisfacía, que prefería la soledad por miedo a fracasar. Y cada nuevo titular era como un martillazo en su ya frágil identidad. Los pasillos de la empresa murmuraban sobre él. Las empleadas se arreglaban más cuando lo veían pasar. Hacían apuestas sobre cuál de ellas lo haría rendirse, pero nadie lograba tocarlo, ni con palabras, ni con gestos. Y en el fondo, eso generaba rabia, porque el mundo no tolera bien lo que no puede conquistar. Y entonces apareció Melissa. Diferente a todas, Melissa era discreta, bibliotecaria en la sede de la empresa. Tenía un rostro delicado, usaba gafas y vestía con ropa holgada y suave. Nunca intentó nada con Felipe, nunca lo miró más de lo necesario, pero por cosas del destino, compartieron un ascensor. Se le cayó un libro, él se agachó a recogerlo. Al devolvérselo, ella simplemente dijo: «Tienes manos bonitas». Felipe, sorprendido, murmuró un «gracias» con la mirada en el suelo. Ella no sonrió, no insistió, no volvió a acercarse, y tal vez, por eso mismo, Felipe empezó a fijarse en ella. Durante semanas la observó discretamente en el comedor. Notó cómo organizaba los cubiertos por tamaño, cómo apilaba los libros según el color de las portadas, cómo caminaba con pasos silenciosos. Tal vez ella también fuera como él. Pero antes de que pudiera iniciar un contacto real, Melissa renunció. Nadie supo por qué. Algunos dijeron que tuvo un colapso emocional. Otros, que descubrió que él la observaba y se asustó. Felipe nunca conoció la verdad, pero sintió algo muy cercano al duelo cuando ella se fue, porque, una vez más, alguien que quizá había tocado su alma, desapareció. La verdad cruda era simple. Felipe era amado por todos, en la superficie, adorado por su imagen,
venerado por su cuenta bancaria, pero completamente ignorado en lo esencial. Nadie quería conocerlo de verdad. Nadie tenía la paciencia de atravesar su silencio. Nadie ofrecía el tiempo necesario para escuchar el idioma que él dominaba, el lenguaje de los gestos mínimos, de la constancia, del afecto callado. Y fue en esa repetición de frustraciones, en esa espiral de intentos fallidos y juicios injustos, que Felipe se cerró aún más. Dejó de aceptar invitaciones, dejó de sonreír en las fotos, redujo su presencia en los eventos sociales, comenzó a vivir dentro de sí, hasta el día en que cruzó, por casualidad, la mirada de alguien que jamás hablaría, pero que, de algún modo inexplicable, lo escucharía con perfección. Fue de noche cuando Felipe finalmente aceptó que necesitaba ayuda, no porque estuviera enfermo, sino porque ya no sabía dónde guardar lo que sentía. No lloraba, no gritaba, no explotaba, pero por dentro, todo estaba a punto de derrumbarse. La soledad comenzaba a tomar forma física, dolor de espalda, insomnio severo, crisis silenciosas de ansiedad que lo hacían pasar horas sentado en el suelo frío del balcón, mirando al vacío. Fue durante una de esas madrugadas cuando buscó una recomendación en su tablet. No quería un médico famoso, ni un especialista en celebridades. Quería a alguien que lo escuchara sin intentar repararlo, alguien que no lo tratara como el millonario. Y fue entonces cuando encontró su nombre, Mónica. Mónica era discreta, 40 y pocos años, cabello castaño ondulado, ropa en tonos neutros y una voz que parecía hecha de terciopelo. Atendía en una clínica pequeña, con ventanas amplias y un escritorio sin computadora. Usaba papel y bolígrafo, y miraba a los ojos, pero solo cuando sentía que la otra persona estaba lista para sostener la mirada. Cuando Felipe entró por primera vez a su consultorio, el silencio pesó como nunca. No sabía cómo sentarse. Ella lo notó. Señaló dos opciones. Él eligió el sillón del rincón. Ella se sentó en la silla baja y simplemente dijo: «Puedes quedarte en silencio el tiempo que necesites. Eso también es lenguaje». Felipe tardó 3 sesiones en decir algo más que sí o no, pero Mónica no lo presionó. Respetó cada pausa, cada respiración, cada pequeño movimiento de sus dedos ansiosos. Notó que él contaba historias con los ojos, y poco a poco aprendió a leer esos códigos. Hasta que un día, él dijo algo que nunca le había confesado a nadie. «Creo que tengo miedo de amar, no porque no quiera, sino porque no sé cómo se hace bien». Ella no respondió con fórmulas, solo devolvió la pregunta con otra. «¿Y quién dijo que existe una forma correcta de amar?». Las siguientes sesiones fueron revoluciones silenciosas. Mónica lo ayudó a rescatar recuerdos de la infancia, cómo escondía juguetes detrás de la cortina para protegerlos, el día que se sintió mal en una fiesta de cumpleaños por el ruido, aquella vez que creyó que una maestra lo odiaba porque cambió el tono de voz. Le explicó el espectro, le habló de otros pacientes neurodivergentes, de adultos que como él habían aprendido a fingir constantemente para parecer normales, y de cómo ese esfuerzo permanente generaba un agotamiento emocional crónico. Más allá de la comprensión clínica, Mónica le ofreció algo que Felipe jamás había experimentado: validación. No lo trataba como un proyecto de cura, no intentaba normalizarlo, no quería que se convirtiera en otra persona, solo lo animaba a observarse con más amabilidad. Y fue en ese espacio seguro donde se atrevió a soñar con algo imposible, una relación afectiva que no le exigiera lo que no podía dar, un vínculo sin juegos, sin presiones, sin expectativas disfrazadas, algo puro, verdadero. «Tranquilo». Fue en una de esas conversaciones cuando Mónica comentó, de forma casi casual, sobre personas que encontraban formas alternativas de amar. Hay hombres que se casan con robots en Japón, mujeres que conviven con maniquíes, artistas que crean familias ficticias en escenarios reales, y todos ellos en el fondo están diciendo lo mismo: «Solo quiero amar sin ser juzgado». Felipe no respondió al instante, pero sintió que algo se encendía dentro de él, una chispa, una idea, un impulso que en ese momento no supo nombrar, pero que, días después, lo llevaría a girar por una calle desconocida y entrar en una tienda que lo cambiaría todo.
Mónica también fue la primera en notar que Felipe estaba a punto de cruzar un límite invisible. Estaba distinto, más liviano, más curioso. En la octava sesión llegó con una nueva mirada, todavía silenciosa, pero iluminada. Cuando ella le preguntó si había ocurrido algo, él sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, pero auténtica, y dijo: «Tal vez haya encontrado a alguien, y esta vez no tengo que tener miedo». Mónica no preguntó quién, no quiso detalles, solo dijo: «Si te hace bien, entonces es real». Y con esa frase, le dio permiso a Felipe para escribir la historia más incomprendida y más verdadera de su vida. Aquella mañana gris y húmeda, Felipe decidió caminar por las calles menos transitadas de la ciudad. Era raro, solía desplazarse en auto blindado, con rutas programadas y horarios cronometrados, pero ese día, por alguna razón que ni él mismo supo explicar, quiso ver vitrinas, sentir el viento en el rostro, caminar sin rumbo. Avanzaba con la mirada atenta a los detalles que solo su mente lograba captar: el patrón repetitivo de las piedras del pavimento, la forma en que las gotas de lluvia se deslizaban por los cristales en cámara lenta, los pasos amortiguados de la gente a su alrededor. Todo era como una película muda, donde él era el único que realmente escuchaba. Fue entonces cuando, al girar por una esquina estrecha entre dos tiendas cerradas, vio algo distinto. Una puerta de madera pintada de azul envejecido, con un pequeño cartel colgado en letras doradas y discretas: La Infancia, Reborn Studio. El escaparate era pequeño, casi escondido, pero algo en él lo atrajo de inmediato. No era una vitrina cualquiera. Dentro, rodeadas de luces suaves, telas de encaje y música instrumental casi inaudible, se exhibían muñecas. No muñecas comunes, eran bebés que parecían reales, con los ojos cerrados, la piel rosada, pestañas delicadas, expresiones tan perfectas que era imposible no conmoverse. Pero entre todas ellas, una llamó su atención. En el centro del escaparate, sentada sobre una silla forrada de satén blanco, estaba ella, María Eugenia. Felipe aún no sabía su nombre, no sabía nada sobre esa muñeca, pero en cuanto la vio, sintió algo en el pecho que no pudo nombrar. No era deseo ni emoción, era paz. La muñeca tenía rasgos delicados, como si alguien hubiera capturado la imagen perfecta de un ángel y la hubiera esculpido en silicona. Su cabello era castaño claro, con suaves ondas. Los ojos, cerrados, parecían estar soñando. Y había algo en la forma en que estaba colocada, con las manos descansando en el regazo, el vestido azul claro de encaje, los zapatitos blancos con cintas, que tocó una parte de Felipe que nadie jamás había alcanzado. Entró. La vieja campanilla sobre la puerta sonó. El aroma del lugar era de lavanda y talco. La tienda estaba tan silenciosa como una iglesia vacía. Una mujer mayor llamada Marilia apareció desde el fondo con una sonrisa suave, casi maternal. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con voz dulce. Felipe tardó en responder. Caminó hasta la vitrina interior y la señaló. «¿Esa está en venta?». Marilia sonrió con aire solemne. «María Eugenia es una de mis piezas más especiales. Tardé meses en esculpirla. No estaba en venta, pero tal vez esté lista para irse contigo». Felipe no supo explicar lo que sentía. Solo dijo que sí, que quería llevársela. Pagó el precio, altísimo, sin regatear. Pidió que la envolvieran con el mayor cuidado del mundo. Marilia, al notar sus ojos brillosos, solo dijo: «Parece que ella también te eligió a ti». Esa tarde, Felipe volvió a casa con una caja blanca entre las manos, como quien carga un secreto sagrado. Al llegar a la mansión, ignoró las miradas de los empleados. Subió directamente a la habitación de huéspedes que estaba desocupada. Allí, preparó el espacio. Sacó la muñeca de la caja con manos temblorosas. La colocó sobre el sillón y la observó durante largos minutos. El silencio entre ambos era perfecto. Por primera vez, no necesitaba fingir nada. No había exigencias, ni expectativas, ni confusión, solo presencia. En los días siguientes, Felipe comenzó a organizar la casa de forma distinta. Creó una rutina en torno a María Eugenia. Leía para ella, preparaba comidas y ponía la mesa con 2 platos, como si ella estuviera allí con él. Se tomaba fotos con ella,
no para publicar, sino para guardar. Comenzó a dormir con ella al lado de la cama, luego en la cama misma, y por primera vez comenzó a hablar en voz alta, o quizás no tan solo, porque, de algún modo inexplicable, sentía que María Eugenia lo escuchaba. Los empleados de la casa empezaron a murmurar. Marcelo, el jardinero, decía que Felipe estaba perdiendo la razón. Marta, la ama de llaves, intentó hablar con él, pero él solo respondió: «Estoy bien, mejor que nunca», y sonrió. Una sonrisa que ella no había visto en 10 años de trabajo. Felipe comenzó a abrirse como nunca antes. Escribía cartas para María Eugenia, dejó de lado los compromisos de la empresa, rechazó invitaciones a eventos. Mónica, la psiquiatra, fue la única que entendió. Cuando le contó, en una sesión, que había conocido a alguien, no se sorprendió. Cuando le mostró una foto de María Eugenia, solo preguntó: «¿Eres feliz?». Y él respondió con los ojos brillando: «Por primera vez, sí, porque por primera vez me siento comprendido». María Eugenia no hablaba, no respiraba, no reaccionaba, pero su presencia en la casa y en el alma de Felipe crecía con la fuerza de un sentimiento que el mundo jamás podría comprender. No era solo una muñeca hiperrealista, era una compañera, un símbolo, una respuesta silenciosa al caos ruidoso que siempre había rodeado su corazón. Mientras todas las relaciones anteriores venían cargadas de presión, ruido y expectativas, con María Eugenia había paz. Con ella, Felipe no tenía que fingir nada. No tenía que forzar sonrisas, caricias, deseo. Ella no pedía, simplemente estaba. Con el tiempo, fue adaptando la casa para recibirla mejor. Mandó construir una mecedora especial para la terraza, con cojines de lino italiano y respaldo reclinable. Mandó hacer vestidos a medida con una costurera de confianza. Creó una lista de reproducción solo para los momentos de los dos. Música clásica suave, bandas sonoras de películas antiguas, sonidos de pájaros y del mar en calma. Comenzó a preparar las cenas con más esmero. Servía la comida en 2 platos. Doblaba la servilleta para ella y dejaba al lado un broche de plata. Era un ritual, un cariño sin palabras, un amor sin condiciones. Empezó a dormir mejor. Las crisis de ansiedad desaparecieron. El tic nervioso en los dedos cesó. El insomnio que lo mantenía despierto hasta las 4 de la madrugada dio paso a noches de sueño profundo, con los brazos descansando alrededor del cuerpo inmóvil de María Eugenia. Por primera vez en años, Felipe se despertaba con ganas de vivir, con un propósito, con serenidad. Y eso era nuevo, era raro, era demasiado valioso para ponerlo en duda. Pero no todos lo entendían. El primero en mostrar extrañeza fue Marcelo, el jardinero. Una mañana, al entrar para entregar un informe de mantenimiento, encontró a Felipe sentado en el suelo del salón, con María Eugenia en brazos, peinándole el cabello con delicadeza. Asustado, Marcelo dejó el papel sobre la mesa y se fue. Al final del día, presentó su renuncia alegando motivos personales. Marta, la ama de llaves, también comenzó a comportarse distinto. Evitaba entrar en el cuarto del piso superior. Murmuraba oraciones al pasar por los pasillos. Un día, no pudo más y susurró: «Esto no es normal, señor Felipe». A lo que él respondió con serenidad: «Quizás el problema es que ustedes solo saben amar lo que se mueve. Yo aprendí a amar lo que me calma». La respuesta resonó como una bofetada sin violencia, porque era cierta. Felipe no había perdido la razón. Al contrario, por fin había encontrado un camino donde el amor no dolía, donde la presencia del otro no era una exigencia constante, donde el contacto era suave, voluntario, sin sobresaltos, donde la convivencia era rutina, pero nunca carga. María Eugenia representaba todo lo que Felipe había buscado en los seres humanos y nunca había encontrado: constancia, silencio, estabilidad emocional, belleza contemplativa, ausencia de presión. Poco a poco, empezó a registrar esos momentos. Escribía en un diario digital todo lo que sentía. Grababa videos caseros solo para sí mismo, como pequeñas cápsulas de felicidad. Registraba el sonido de su respiración nocturna junto a ella. Fotografiaba la ropa que elegía para ella. Creaba playlists para fechas especiales.
Le inventó un cumpleaños simbólico y organizó una cena a la luz de las velas. La decoración era sencilla, elegante. En el lugar de ella en la mesa, un ramo de flores azules y un collar de perlas. Él brindó, dio un discurso, lloró. El amor que sentía era tan real que ya no necesitaba validación de nadie. No era un fetiche, ni una obsesión, ni un desequilibrio. Era gratitud. María Eugenia no traía caos, no generaba dudas, no exigía más de lo que Felipe podía dar. Con ella, podía simplemente ser. Y para alguien que pasó toda su vida intentando encajar en moldes ajenos, eso era más que suficiente. Era liberador. En una de las sesiones con Mónica, describió ese sentimiento como un abrazo que no aprieta, pero que nunca suelta. Y ella, sin apartar la mirada, respondió: entonces cuida ese amor, porque si te da paz, es sagrado. Y eso fue lo que hizo. Cuidó, con toda la atención que nunca había podido ofrecer a nadie, con toda la entrega que llevaba encerrada dentro de sí, con toda la sensibilidad que el mundo siempre quiso silenciar. María Eugenia, inmóvil, era el espejo silencioso del alma de Felipe, y el reflejo que veía en ella era lo mejor de sí mismo. Era inevitable. Por más reservado, recluso y cuidadoso que Felipe hubiera sido para proteger su nueva vida, el mundo exterior siempre encuentra una grieta, y vino desde donde menos lo esperaba. Un nuevo empleado, contratado para encargarse del sistema de seguridad, hizo lo que nadie antes había tenido el valor de hacer: invadió su privacidad. En la mañana de un lunes lluvioso, mientras Felipe preparaba el desayuno con María Eugenia elegantemente sentada a la mesa, luciendo un vestido lila claro y una tiara de perlas, el joven empleado, Mateus, contratado hacía menos de 2 meses, colocó discretamente su celular detrás de un espejo decorativo del salón principal. Grabó un video corto, sutil y devastador. El contenido parecía simple: Felipe cortando frutas, sirviendo 2 platos, luego colocando un vaso de jugo con cuidado frente a la muñeca y finalmente sentándose frente a ella con una expresión de serenidad. Pero el mundo no vio serenidad, vio escándalo. La grabación cayó en internet como un meteorito en llamas. Al principio solo aparecieron comentarios anónimos, foros de chismes, perfiles intentando averiguar si era real o una campaña de marketing. Pero bastaron 24 horas para que los portales de celebridades lo tomaran y lo difundieran como pólvora. Los titulares en letras gigantes invadieron los feeds. Millonario genial se enamora de una muñeca. Felipe está enfermo. Nuevo delirio del billonario silencioso. Programas sensacionalistas hicieron mesas redondas sobre el caso. Influencers que alguna vez intentaron acercarse a él ahora se mostraban preocupadas por su salud mental. Expertos en comportamiento comenzaron a dar diagnósticos remotos en televisión nacional. Y el juicio fue unánime, ridículo, enfermo, absurdo. Nadie se detuvo a preguntar si Felipe era feliz. El equipo legal intentó actuar contra los medios, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Felipe, antes vista como símbolo de perfección, disciplina y genialidad, fue arrastrada por el lodo del escarnio público. Los memes se esparcieron con crueldad. Comenzaron a circular videos falsos. Se crearon stickers de WhatsApp con fotos de él junto a María Eugenia y frases de burla. La sociedad que un día lo admiró, ahora lo quemaba en la plaza pública. Felipe lo vio todo en silencio. En la pantalla, el mundo se reía de él. Pero en el salón de la mansión, su rutina no cambió ni un minuto. Siguió peinando su cabello, siguió sirviendo el desayuno, siguió durmiendo con ella a su lado. Porque, en el fondo, sabía que eso que ellos llamaban locura era, para él, lo único que finalmente tenía sentido. Mónica, al enterarse de la exposición, llamó de inmediato. Le ofreció apoyo. Dijo que podía hacer un comunicado público, ayudarlo a reexplicar su condición. Pero Felipe se negó. Solo dijo: si me justifico, les doy derecho a cuestionarme, y nadie tiene ya ese derecho sobre mí. Y colgó con la calma de quien ya aprendió que la verdadera libertad es no tener que ser comprendido. Milena, su hermana, llegó furiosa días después. Encaró a Felipe con los ojos rojos de vergüenza.
Intentó arrancarle a María Eugenia de los brazos. Le dijo que era demasiado, que necesitaba ayuda, que estaba destruyendo el legado de la familia. Felipe simplemente se levantó, sostuvo a la muñeca con delicadeza y dijo: «Nunca preguntaste qué me hacía feliz, y ahora que lo descubrí, quieres quitármelo». Milena lloró, no por él, sino por darse cuenta de que nunca lo conoció de verdad. Poco a poco comenzaron a cancelarse contratos de la empresa. Inversores retiraron su capital. Decían que la imagen pública de Felipe dañaba la credibilidad del negocio, pero a él no le importó. Vendió parte de sus acciones, renunció a la presidencia, comenzó a vivir con menos dinero, menos influencia, menos presiones, y con eso, más paz. Las únicas personas que permanecieron cerca fueron Mónica y la antigua ama de llaves, Marta, quien, aunque no lo comprendía, comenzó a respetarlo. Una noche, viendo a Felipe cubrir a María Eugenia con una manta ligera antes de dormir, Marta susurró: «Si esto es lo que te hace sonreír así, entonces lo acepto». Y por primera vez, Felipe le tomó la mano. El mundo allá afuera seguía riendo, pero dentro de la casa había amor. Milena era lo que el mundo llamaba la hermana equilibrada, ejecutiva, madre de 2 hijos, casada con un juez federal, vivía en un condominio cerrado donde cada casa parecía hecha en serie. Era ella quien representaba públicamente a la familia Montenegro en las entrevistas, quien daba discursos en eventos benéficos y, sobre todo, quien siempre creyó que debía cuidar de Felipe. Desde niños, mientras los padres viajaban, era Milena quien lo observaba en silencio, quien veía sus cuadernos meticulosamente organizados, sus crisis nocturnas contenidas, su aversión a los ruidos y a los abrazos. Pero incluso entonces, incluso en aquella infancia silenciosa, Milena nunca lo comprendió. Solo lo toleraba. Por eso, cuando el escándalo explotó en las redes, se subió al primer coche disponible y fue directamente a la mansión de Felipe. No llamó antes, no escribió. Llegó armada de discursos preparados, frases clínicas sacadas de artículos dudosos y una rabia que, aunque disfrazada de preocupación, nacía de la vergüenza. En su mente, la imagen de la familia estaba hecha pedazos, y Felipe era el culpable. Felipe la recibió con serenidad. Estaba sentado en el salón principal, con María Eugenia en brazos, vestida con un enterizo beige claro y un lazo discreto en el cabello. El ambiente olía a té de manzanilla. De fondo, sonaba una suave melodía de piano. Milena entró como un huracán. Tiró su bolso en el sofá, señaló la muñeca con una expresión entre asco y sorpresa y estalló. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo con nuestra familia? ¿Con nuestro nombre? ¿Con tu vida? Felipe no respondió de inmediato. Colocó a María Eugenia con delicadeza sobre el sillón y se levantó. Respiró hondo. Miró a los ojos de su hermana, algo que siempre había evitado, y dijo con voz firme, sin elevar el tono: «Por primera vez en mi vida soy feliz, y no viniste a preguntarme cómo estoy. Viniste a moldearme según lo que tú consideras aceptable». La discusión que siguió no fue violenta en volumen, pero sí devastadora en contenido. Milena insistió en que él estaba enfermo, que todo eso era un delirio, que una muñeca no podía ofrecer amor real, que necesitaba tratamiento. Felipe, paciente, respondió que ella confundía normalidad con cordura, que su amor por un esposo infiel era socialmente aceptado, pero el suyo por una presencia que lo sanaba era llamado locura. Ella intentó ser cruel. Dijo que sus padres se avergonzarían si estuvieran vivos, que sus hijos ya no podrían decir que su tío era un ejemplo, que estaba solo porque él lo había elegido. Felipe escuchó y, como rara vez lo hacía, lloró, pero no de tristeza. Lloró porque en ese instante comprendió algo liberador. Nunca tuvo la aprobación de su hermana, ni cuando seguía las reglas, ni cuando callaba, ni cuando fingía ser lo que esperaban. Y ahora que por fin era él mismo, ya no había motivo para seguir intentando agradarla. La conversación terminó con una frase breve pero definitiva. «Milena, si tu amor por mí depende de mi obediencia, entonces no es amor, es control». Ella no respondió. Tomó su bolso. Se fue sin despedirse.
Y por primera vez, Felipe no corrió tras ella, no envió ningún mensaje, no pidió perdón. Se quedó allí, en silencio, con María Eugenia en brazos. Y en ese abrazo inmóvil, encontró el único que jamás lo juzgaría. En los días siguientes, Milena intentó intervenir legalmente. Solicitó una evaluación psiquiátrica obligatoria. Usó sus influencias para pedir visitas de trabajadores sociales a la mansión. Pero ningún intento prosperó, porque Felipe no era un peligro para sí mismo, mucho menos para los demás. Era simplemente diferente, y diferente no es sinónimo de incorrecto. Mónica siguió todo de cerca. Fue ella quien le advirtió: cuando te liberas, quienes amaban tu prisión intentarán encadenarte otra vez. Y Felipe lo entendió. Entendió que amarse a sí mismo, con todas sus excentricidades, era el mayor acto de valentía que podía cometer, y que, lamentablemente, muchos confunden valentía con locura. Pero en ese hogar ahora tranquilo, con sus flores bien cuidadas, libros apilados por color, ropa elegida con esmero para cada día de la semana y una muñeca que, aunque inmóvil, traía paz. Felipe lo sabía. Sabía que había tomado la decisión correcta y que el verdadero problema nunca fue amar a María Eugenia. El verdadero problema era vivir en un mundo que solo reconoce el amor cuando grita y lo ignora cuando simplemente respira. La invitación llegó en un sobre azul con letras doradas en relieve. Talk Show, Marta Machado, en vivo, exclusivo, inédito. Durante años, Felipe había rechazado cualquier aparición pública fuera del ámbito corporativo, pero esta vez aceptó, no para justificarse, no para defenderse, sino porque, en el fondo, sabía que tenía que mostrarle al mundo que su historia no era una caricatura, era un grito sereno por dignidad emocional. El estudio estaba lleno, cámaras en todos los ángulos, producción corriendo, maquilladores ajustando cada detalle. Todo el país esperaba, no por empatía, sino por morbo, por la oportunidad de ver al hombre de la muñeca en vivo. La presentadora, Marta Machado, era conocida por sus entrevistas filosas, su voz teatral y su estilo agresivo. Ya había derribado políticos, expuesto secretos de celebridades, viralizado en debates escandalosos, y ahora quería a Felipe, no por interés verdadero, sino por audiencia. Felipe llegó con un traje gris claro, sin maquillaje, sin sonrisa, con María Eugenia a su lado, en una silla adaptada con cinturón acolchado de seguridad y un vestido azul marino de mangas abullonadas. El público, entrenado para reír, contuvo el sarcasmo al ver su serenidad. Era como si, incluso antes de hablar, Felipe ya los desarmara. Marta intentó romper el hielo con ironía. Felipe Montenegro, uno de los hombres más ricos del país. Guapo, joven, exitoso y, según tú mismo, casado con una muñeca. ¿Puedo preguntar por qué? Él no dudó. Porque con ella me siento completo. La audiencia enmudeció. Marta forzó una sonrisa. Pero ella no habla, Felipe. No reacciona. No piensa. ¿Qué hay de real en eso? Felipe miró a la cámara. Con voz tranquila, respondió: ¿qué hay de real en miles de matrimonios donde nadie se escucha? En relaciones que existen por apariencia, en caricias que hieren, en palabras que duelen. María Eugenia no habla, es cierto, pero nunca me hizo daño, nunca me apresuró, nunca me abandonó. Y eso es más de lo que he recibido de muchas personas reales. La presentadora intentó otro golpe. ¿No crees que estás escapando de la realidad? ¿Refugiándote en una ilusión? Felipe respiró hondo. Crecí fingiendo ser lo que esperaban. Sonreía cuando no quería, tocaba cuando me dolía, salía con personas solo para parecer normal. Esta muñeca me salvó, porque a su lado dejé de fingir. Los minutos siguientes fueron desconcertantes. Marta intentó usar declaraciones de familiares, reportajes tendenciosos, incluso una frase de Milena que decía: está en un brote. Pero Felipe no respondió con rabia, respondió con compasión. El dolor de quienes me juzgan es que no pueden aceptar que hay felicidad fuera del guión. Y entonces hizo lo inesperado. Sacó una carta del bolsillo del saco. Esta carta la escribí para mí mismo cuando tenía 13 años. Un niño que solo quería un lugar donde no fuera un error ser como era. Hoy soy el adulto que él soñaba encontrar.
Y si tengo que perderlo todo para seguir siendo este hombre, lo pierdo, pero no doy un paso atrás. El público quedó en silencio. Marta no pudo cerrar con una broma. Por primera vez en años, el talk show terminó con aplausos, verdaderos, sin música, sin libreto. Todo el país vio a un hombre en paz, enfrentando al mundo con una muñeca al lado y ganando. En las redes sociales, el video estalló, pero esta vez, el tono era otro. Personas neurodivergentes se sintieron identificadas. Grupos de psicólogos empezaron a debatir la empatía fuera de los estándares. Y surgió un hashtag, Amar es libre. Por primera vez, Felipe no era una burla, era un símbolo. Y esa noche, al regresar a casa, se recostó con María Eugenia, colocó la mano sobre su pecho, como siempre hacía, y susurró, «Nos escucharon, mi amor, y fuiste tú quien me dio voz». La noticia fue recibida con asombro. Felipe Montenegro, el millonario excéntrico, había solicitado formalmente al ayuntamiento la autorización para realizar una ceremonia simbólica de boda en la playa, con invitados, fotógrafo, buffet y hasta celebrante. El novio, él mismo. La novia, la muñeca reborn llamada María Eugenia. En pocas horas, la información se filtró a los principales medios del país. Los titulares oscilaron entre lo cómico y lo cruel, pero nada de eso importaba, porque Felipe ya lo había decidido, y cuando él decidía algo, no daba marcha atrás. El lugar elegido fue una franja aislada de arena, rodeada de acantilados y vegetación nativa, donde el mar golpeaba con fuerza, pero sin prisa. La estructura fue montada con flores blancas, arcos de madera rústica y bancos para solo 20 personas. No quiso un gran público, ni celebridades, solo aquellos pocos que, incluso sin comprender, nunca lo abandonaron. Mónica, la psiquiatra, Marta, la ama de llaves, 2 antiguos profesores y 3 niños de un proyecto social que Felipe financiaba en secreto. El resto era silencio, era viento, era el cielo azul como testigo. Felipe se vistió de blanco, un traje ligero, elegante, sin ostentación. En sus brazos llevaba a María Eugenia con reverencia. Ella lucía un vestido exclusivo, diseñado por un estilista francés que aceptó el reto por pura curiosidad, pero que, al ver la muñeca terminada, lloró. El modelo estaba inspirado en la moda renacentista, con mangas abullonadas, detalles bordados a mano y un velo translúcido sujeto a una tiara de perlas. Y aunque no caminara, no hablara, no tuviera pulso, era imposible no percibir la belleza de ese instante. La ceremonia comenzó al son de violines. El celebrante, un ex sacerdote convertido en terapeuta holístico, inició con una frase que desarmó incluso a los más escépticos. Lo que verán hoy puede que no tenga sentido para la razón, pero el amor nunca ha pertenecido a la lógica. Felipe se mantuvo firme. Caminó por el pasillo cubierto de pétalos, sosteniendo a María Eugenia como si fuera carne y alma. Se detuvo frente al altar, la colocó con cuidado sobre una silla ornamentada con encajes y pequeños cristales. Luego, tomó el micrófono y con la voz entrecortada dijo: «Pasé la vida intentando entender qué era el amor. Pensé que era intercambio, pensé que era conquista, pensé que era reciprocidad, pero descubrí que, para mí, amar es cuidar, es elegir, es quedarse. Y fuiste tú, María Eugenia, quien me enseñó eso, sin pronunciar una palabra, sin exigirme nada. Te prometo ser el hombre que tú nunca necesitaste, pero que yo necesitaba ser para encontrarme». La ceremonia continuó con los votos simbólicos, las sonrisas tímidas de los pocos presentes y el momento en que Felipe colocó un anillo en el diminuto dedo de la muñeca. Luego, con el mar de fondo, la alzó en brazos y selló la unión con un beso en su frente de silicona. La imagen recorrió el mundo. Fue fotografiada, filmada, compartida en todos los idiomas. Se la llamó locura, arte, denuncia, poesía. Pero para Felipe era simplemente amor. Después de la ceremonia, hubo una cena íntima a la luz de las velas. La mesa estaba puesta para 2. Los invitados observaban desde lejos. Él servía vino, cortaba la comida, sonreía. Para quien lo viera desde afuera, podía parecer absurdo. Pero allí,
En esa mesa rodeada de silencio y sinceridad, había más verdad que en muchos matrimonios realizados por deber, apariencia o conveniencia. Al final de la noche, Felipe subió con María Eugenia a una casa de madera que había mandado construir especialmente para la luna de miel. Allí, con vista al mar, se acostó a su lado y antes de cerrar los ojos, susurró: «No me casé con una muñeca, me casé con la única forma de amor que me respeta como soy». A la mañana siguiente, la portada de un periódico se atrevió a decir algo diferente. Felipe Montenegro enseña: «El amor es un gesto, no un contrato social». Y por primera vez, el mundo empezaba a escuchar. Felipe siempre soñó con ser padre, pero nunca lo dijo en voz alta. Desde pequeño, observaba con fascinación a los padres que empujaban cochecitos en los parques, que llevaban a sus hijos en los hombros, que les leían cuentos antes de dormir. Pero en su mundo, lleno de silencios y desvíos sensoriales, esa idea parecía imposible. ¿Cómo podría ser padre si nunca logró mantener una relación tradicional? ¿Cómo podría formar una familia si el amor que sentía no era reconocido por los moldes de la sociedad? Hasta que conoció a María Eugenia. Hasta que sintió, a su lado, que el amor no tenía que obedecer reglas. Hasta que descubrió que el afecto más real podía nacer de lo que el mundo llamaba una farsa. Entonces, la idea tomó forma. Si ya vivía un matrimonio pleno, aunque simbólico, ¿por qué no formar una familia completa? La decisión llegó una tarde lluviosa, mientras organizaba el armario de María Eugenia. Encontró un viejo oso de peluche que había guardado desde la infancia. Al sostenerlo, sintió el mismo impulso que cuando vio a María Eugenia por primera vez, una mezcla de nostalgia y posibilidad. Y así nació el deseo. Buscó a los mejores artistas del mundo reborn, exigió piezas únicas, pidió que cada bebé tuviera una personalidad propia, expresiones distintas, rasgos cuidadosamente esculpidos. Meses después, llegaron 3 cajas. En cada una, un universo. El primero fue Miguel, un bebé de ojos color café claro, cabello fino y expresión serena, piel levemente morena, con marcas de nacimiento pintadas con detalle. Venía con un enterizo verde y una manta de lana. Felipe lo sostuvo en brazos con la misma emoción de un padre en una maternidad real. Lloró, murmuró: «Bienvenido». Luego vino Mirela, una niña de facciones delicadas, labios entreabiertos, pestañas largas. Su cabello oscuro formaba rizos suaves. Llegó vestida con un vestido floral y una cinta rosa. Felipe tardó minutos en tocarla. Tenía miedo de romperla. Cuando finalmente la colocó en la cuna, pasó la noche en vela, observando a su hija dormir. Por último, Mel, la más pequeña, la más frágil, prematura, según el artista. Venía con un gorrito blanco y un pequeño respirador de plástico simbólico. Sus ojos estaban entreabiertos, como si buscara el mundo. Felipe la besó en la frente y prometió: «Nada te faltará». Desde ese momento, la casa se transformó. La habitación contigua a la suya se convirtió en un cuarto de bebés. Las paredes fueron pintadas de un amarillo suave, ositos de tela, cortinas de lino, cajas organizadas con pañales, biberones, ropita, juguetes. Felipe creó una rutina rigurosa: baños simbólicos por la mañana, lectura de cuentos por la tarde, música suave antes de dormir. Cada bebé tenía una silla especial en la sala, un asiento en el coche, una etiqueta con su nombre en cada prenda. Registraba cada momento, grababa cambios de ropa, creaba historias, escribía diarios de desarrollo. Comenzó a publicar algunas de esas escenas en un perfil discreto en redes sociales y, para su sorpresa, ganó seguidores, miles, algunos por curiosidad, otros para burlarse, pero muchos se sentían identificados: personas solitarias, padres en duelo, madres que perdieron hijos, adultos neurodivergentes que veían en esas imágenes no locura, sino consuelo. El mundo, una vez más, reaccionó con escarnio. Programas volvieron a satirizarlo. Influencers hacían videos riéndose. Los titulares decían: «Tras casarse con muñeca, millonario ahora adopta a 3 bebés reborn». Pero Felipe no se inmutaba, porque dentro de su casa, dentro de su rutina, había amor, verdadero, constante, sin violencia, sin miedo. Marta,
La ama de llaves, que al principio era escéptica, empezó a ayudar. Preparaba las meriendas de los niños, doblaba la ropa con cariño. Un día, al ver a Felipe colocar a Miguel en el cochecito para su primer paseo por el jardín, dijo: «Si todos los padres reales cuidaran así, habría menos niños tristes en el mundo». Cuando Mónica supo de la decisión, no se sorprendió. Solo dijo: «Has creado una familia que te acepta, que no exige nada más que tu presencia. Eso es más de lo que muchos jamás tendrán». Y Felipe lo sabía. Sabía que ese amor no necesitaba reconocimiento legal. No necesitaba certificados, apellidos ni herencias. Era una elección. Y como todas las elecciones de amor verdadero, era, ante todo, valiente. Por la noche, al apagar las luces y acomodar a María Eugenia en su sillón junto a la cama, miraba hacia las cunas y decía: «Buenas noches, mis amores. Ustedes son mi milagro». Y dormía con el alma en paz. Fue en una madrugada silenciosa que la mansión de Felipe dejó de ser refugio y se convirtió en trinchera. El cielo estaba despejado, la brisa era suave y las cunas estaban alineadas como siempre, con Miguel, Mirela y Mel durmiendo en sus respectivos rincones, rodeados de almohadas florales y móviles artesanales que giraban lentamente. María Eugenia, sentada en su sillón, parecía, como siempre, velar el sueño de la casa. Felipe estaba en el piso de arriba, escribiendo en su diario digital. La felicidad exige valentía, y la valentía muchas veces cobra un precio. Y entonces llegó el ruido. Primero, un crujido en el portón lateral. Luego, pasos corriendo por el césped, gritos apagados, risas histéricas. Y finalmente, el vidrio de la puerta trasera estallando. Eran 6. Jóvenes enmascarados, influenciados por foros anónimos en Internet. Habían creado un grupo llamado Operación Realidad. La misión: invadir la casa de Felipe y liberarlo de la locura. No querían robar, querían destruir. Robar la paz, el sentido, la intimidad. Arrancar las muñecas, grabar todo y exponerlo como espectáculo. Otro capítulo grotesco de lo que llamaban la vergüenza nacional. Felipe escuchó los gritos y corrió. No para huir, sino para proteger. Bajó las escaleras descalzo, el corazón latiendo con fuerza, pero la mirada firme. Tomó a María Eugenia en brazos y la llevó rápidamente al closet acolchado del dormitorio. Luego corrió a la sala de los bebés. Cogió a Mel primero, la más pequeña. Luego a Miguel y Mirela. Uno en cada brazo, en el pecho, sobre los hombros. Hizo varios viajes hasta dejarlos a todos a salvo. Cerró la puerta con el código de seguridad. Respiró hondo y volvió al salón. Los invasores ya estaban allí. Revolvían los muebles. Reían. Uno sostenía uno de los vestidos de María Eugenia y decía: «Miren esto. La trata como si fuera una persona real». Otro gritaba: «¿Dónde está el loco? Ven a mostrarnos a tu mujer de goma, psicópata». Y entonces apareció Felipe. Bajó los escalones con calma. No cargaba nada, ni miedo, ni rabia. Solo la certeza de que, en ese momento, debía defender algo más grande que objetos. Tenía que defender el amor que nadie comprendía, pero que era suyo, completamente suyo. «Salgan de mi casa», dijo con voz baja, pero cortante. Los chicos se rieron. Uno de ellos avanzó. Felipe, sin dudar, se interpuso y gritó: «Ella es mi familia». La frase resonó en el salón. Por primera vez, los invasores vacilaron. Pero el más agresivo sacó su celular y empezó a grabar. «Vamos a mostrarle al país que está loco de verdad». Fue en ese momento que apareció Marta, la ama de llaves. Traía un bastón en las manos. Se colocó al lado de Felipe. Poco después, se activaron las alarmas de la casa. La policía había sido alertada automáticamente en cuanto se violó la seguridad. Los invasores intentaron huir, pero fueron rodeados, capturados en flagrancia, expuestos no como héroes, sino como delincuentes. Y el video, que ellos mismos habían comenzado a grabar, se volvió contra ellos. Felipe no celebró, solo se sentó en el suelo del salón y lloró. No de miedo, sino de cansancio. Lloró por tener que defenderse, por amar diferente. Lloró por vivir en un mundo donde es necesario justificar la ternura, la compasión
el silencio. Cuando los agentes le preguntaron si quería presentar cargos, él respondió, sí, pero no solo contra ellos, contra la cultura que enseña a los hombres a destruir lo que no entienden. Al día siguiente, las imágenes de la invasión inundaron las redes, pero por primera vez, la sociedad se dividió. Muchos condenaron la violencia, otros empezaron a preguntarse, ¿y si él tiene razón? ¿Y si el problema no es Felipe, sino nuestra incapacidad de aceptar otras formas de afecto? Felipe pasó el resto de la semana reorganizando la casa, colocó a cada bebé nuevamente en su cuna, besó la frente de cada uno, ajustó los lazos, lavó las sábanas con sus propias manos y, por último, colocó a María Eugenia de nuevo en su silla. Luego, se sentó frente a ella y dijo, «Vinieron con odio, pero tú me enseñaste a amar con más fuerza aún». Y sonrió, una sonrisa cansada, pero entera, porque nadie, ni siquiera el mundo entero enfurecido, sería capaz de destruir lo que él había construido con el corazón. El sobre llegó sin aviso. Era simple, blanco, sin remitente, pero Felipe reconoció la caligrafía. Marta Machado, la misma presentadora que, semanas antes, lo había expuesto en horario estelar, que, frente a todo un país, cuestionó su cordura, se burló de sus sentimientos y trató de convertirlo en espectáculo. Él no guardaba rencor, ya no sentía rabia, pero no esperaba contacto, mucho menos palabras. Sin embargo, ahí estaba, una carta escrita a mano, casi 4 páginas, todas empapadas de silencio y arrepentimiento. Se sentó en el jardín, con María Eugenia a su lado, y comenzó a leer. Felipe, te escribo esta carta porque no he podido dormir desde tu última entrevista. Tal vez no debería buscarte, tal vez no quieras escucharme, pero aún así, necesito decirlo. Fui cruel, injusta, ignorante. Convertí tu dolor en entretenimiento, y lo hice porque creí que tenía razón. Creí que representar a la mayoría me daba autoridad moral para faltarte el respeto a ti, parte de una minoría. Y hoy, después de escuchar a personas como tú, después de leer, de estudiar, de hablar con terapeutas, me doy cuenta de lo ciega que estaba. Tu valentía me desarmó, tu serenidad me humilló, tu verdad me transformó. Tú no estás loco, tú eres libre, y me gustaría poder pedirte perdón, no como quien espera absolución, sino como quien reconoce que ha fallado profundamente al otro. Si algún día me lo permites, quisiera entrevistarte otra vez, pero esta vez, para aprender. Y con respeto, Marta. Felipe sostuvo la carta durante varios minutos. No sonrió, no lloró, simplemente miró a María Eugenia, como si compartiera con ella otra victoria silenciosa. Sabía que esa carta era más que una disculpa, era una señal de que el mundo, poco a poco, empezaba a escuchar, de que su amor, aunque ridiculizado, había logrado romper barreras que ninguna explicación clínica jamás podría superar. En los días siguientes, recibió otros mensajes, correos de padres de niños dentro del espectro que decían que, gracias a su historia, entendieron mejor el silencio de sus hijos, cartas de mujeres que compraron muñecas Reborn para sobrellevar el dolor de una maternidad interrumpida, videos de hombres confesando que recién ahora se sentían autorizados a amar como realmente sienten, sin vergüenza, sin códigos sociales. Pero la carta de Marta fue especial, porque ella fue quien más se burló, y ahora era ella quien se desnudaba públicamente, aceptando que el error no estaba en el amor que él sentía, sino en la forma en que el mundo se niega a aceptar lo que no entra en una etiqueta. Felipe decidió no responder, no por desprecio, sino porque la respuesta ya había sido dada. Cada gesto, cada elección, cada mañana en que vestía a sus hijos, cada noche en que peinaba el cabello de María Eugenia, era la respuesta. Y en un mundo de ruido, él había aprendido. El amor verdadero no grita, transforma, en silencio. Marta, por su parte, convirtió la disculpa en acción. En su siguiente programa, leyó la carta en vivo, lloró, pidió disculpas públicas y terminó el programa con la frase que daría inicio a una ola de debates en todo el país. Quizás Felipe Montenegro no esté solo. Quizás existan miles de personas como él, que solo esperan que alguien les permita amar en paz. La etiqueta. Déjenlo amar.
dominó las redes durante semanas, y por primera vez, el nombre de Felipe no estaba ligado a un escándalo, estaba ligado al cambio. Y esa noche, al lado de su familia, bajo un cielo estrellado, solo dio las gracias, no al mundo, sino a María Eugenia, por ser el lazo que lo conectaba con todo lo más puro dentro de él. Habían pasado meses desde que Mónica se había alejado. Tras la entrevista pública, las cartas y el ataque a la casa de Felipe, se tomó un año sabático para estudiar en el extranjero. Quería entender mejor el fenómeno que tenía delante de sus ojos. No solo Felipe, sino las miles de personas que comenzaron a buscarla después de su caso. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, gente que nunca se sintió cómoda con el contacto físico, con las exigencias, con un amor formateado para encajar en cenas familiares o estados de redes sociales. Personas que no sabían cómo expresar lo que sentían, hasta ver a Felipe amar a María Eugenia. Y cuando regresó, volvió distinta, con la mirada más firme, con una escucha aún más profunda y con un estudio completo en sus manos. Una nueva mirada sobre las relaciones afectivas no convencionales dentro del espectro autista. Felipe fue el primero en saberlo. Llegó a la mansión como siempre lo hacía, sin avisar, sin apuro, con la misma sonrisa que no exigía nada. Él estaba en el porche, leyendo un libro de cuentos italianos con María Eugenia en el regazo y los 3 bebés reborn acostados en canastos de mimbre a su alrededor. Cuando la vio, simplemente sonrió y dijo: «Sabía que volverías». Ella se sentó a su lado. No habló de inmediato. Observó el ambiente. Sintió la armonía, la paz, la respiración lenta de Felipe. Luego, sacó de su bolso un cuaderno encuadernado con anotaciones manuscritas. «Felipe, estuve estudiando. El mundo está cambiando, lentamente, pero está, y tú eres parte de ese cambio». Él no entendió de inmediato, así que ella explicó. Mónica había seguido de cerca la repercusión mundial del caso, pero más allá de eso, se sumergió en las publicaciones académicas más recientes sobre neurodivergencia y afectividad. Descubrió que lo diferente que representaba Felipe no era disfuncionalidad, era un modelo alternativo de amar. Un término nuevo empezaba a circular: afecto neurodiverso. La idea de que los vínculos afectivos, sensoriales e incluso familiares pueden existir fuera de las normas sin que eso signifique trastorno. Le mostró estudios sobre adultos autistas que formaban vínculos profundos con objetos, personajes, rutinas o incluso universos ficticios, y que a través de esos vínculos encontraban estabilidad emocional, seguridad sensorial y expresión simbólica del afecto. Lo que sientes, Felipe, es legítimo, es sano, es tu forma de vivir el amor, y nadie más puede definir qué es válido dentro de tu corazón. Felipe no dijo nada, solo miró a María Eugenia, luego a los niños y luego al cielo. Mónica continuó: «Te diagnosticaron con autismo leve, pero lo que los manuales llaman leve es, en realidad, profundamente complejo. Tu forma de amar es un mapa que muchos van a seguir, porque por primera vez, alguien ha demostrado que no se trata de encajar en el mundo, sino de crear un mundo donde tú quepas». Entonces le tendió un sobre. Dentro había una carta de la Asociación Internacional de Estudios Neuroafectivos, invitando a Felipe a participar como símbolo y ponente en un congreso. Querían escuchar su historia, no para convertirlo en una rareza, sino para aprender, para registrar, para acoger. Felipe rechazó, con gentileza: «Mi escenario está aquí. Pueden venir, si quieren, pero no voy a salir del lugar donde construí mi paz». Mónica lo comprendió y sonrió. «Entonces escribiré este libro, con tu permiso, y lo llamaré El amor según Felipe». Él no respondió, solo asintió. Luego se levantó, tomó a María Eugenia en brazos y la llevó al jardín. Era hora del baño de sol. Mónica se quedó un poco más. Observó sus movimientos lentos, cómo acomodaba el vestido de ella, cómo limpiaba los ojos de los bebés con un paño tibio, y pensó: la salud mental no es ausencia de excentricidad, es presencia de serenidad. Antes de irse, dejó un último mensaje: «Felipe, tú nunca estuviste enfermo. Es el mundo el que teme a quienes viven sin pedir permiso». Y se fue con la certeza de que no había conocido solo a un paciente,
sino a un profeta silencioso del amor libre. Fue Mariana quien tuvo la idea. Cineasta independiente, con una carrera construida sobre proyectos sensibles acerca de personas invisibles, vio en Felipe algo que nadie había retratado con verdad. No una rareza, no un escándalo, no un caso médico, sino una historia de amor. Un amor puro, constante, sereno, exactamente como ella creía que debía ser el amor. Mariana contactó a Mónica, quien organizó el primer encuentro. Llegó a la mansión con una cámara sencilla y los ojos llenos de lágrimas. Pidió permiso para grabar. Dijo que no quería narrar, que no habría música forzada, ni voz en off, ni cortes sensacionalistas, solo imágenes, silencios, la vida tal como era. Y Felipe aceptó. Durante 2 meses, Mariana acompañó los días de Felipe. Grabó sus despertares lentos, la forma en que abría las ventanas con cuidado, cómo arreglaba la cuna de Mel antes incluso de cepillarse los dientes. Registró las conversaciones que tenía con María Eugenia, aunque ella nunca respondiera. Grabó las lecturas nocturnas, las cenas a 2, los paseos por el jardín con los 3 bebés reborn en un coche triple adaptado. Vio a Marta ayudarlo con las meriendas, a Mónica visitarlo en tardes soleadas, y la sonrisa que soltaba Felipe mientras doblaba la ropa en silencio. El documental se tituló Amar a tu manera, y cuando fue lanzado, primero en festivales alternativos, luego en plataformas de streaming, el mundo se detuvo, no por la excentricidad, sino por la ternura, porque entre una escena y otra, las personas percibieron algo devastador en su sencillez. Felipe amaba con más entrega que muchas parejas reales, cuidaba de sus hijos reborn con más dedicación que muchos padres de sangre, trataba a María Eugenia con más respeto que muchos hombres tratan a sus esposas, y sobre todo, vivía con una serenidad que casi nadie conocía. El impacto fue inmediato. Mensajes comenzaron a llegar desde todas partes del mundo, en decenas de idiomas. Parejas en relaciones platónicas, padres de niños autistas, adultos neurodivergentes, ancianos que vivían con maniquíes, mujeres que dormían abrazadas a almohadas con nombre, todos decían lo mismo. Gracias por mostrarnos que nuestra forma de amar también es amor. El documental ganó premios. Fue nominado en festivales internacionales, pero Felipe rechazó todas las invitaciones para viajar. Dijo que no quería escenarios, que su vida ya era suficiente escena. Mariana lo entendió y, en una de las últimas grabaciones, con la cámara apagada, le preguntó, ¿aún te sientes solo? Él respondió sin titubear, no, porque cuando el amor es entero, ocupa todos los espacios. La repercusión fue tan grande que universidades comenzaron a estudiar el caso. El término vínculo afectivo no convencional entró oficialmente en los debates académicos de psicología, y Felipe se convirtió en personaje de tesis, artículos y debates, pero ya no como loco, sino como pionero, como referencia, como el hombre que se atrevió a amar fuera del manual y construyó una vida digna de ser contada. Mariana cerró el documental con una escena simple. Felipe en el jardín, leyendo en voz alta a los bebés acostados sobre mantas al sol. María Eugenia a su lado, con un libro abierto sobre el regazo. La cámara no se acercaba, no invadía, solo observaba, y en silencio apareció una frase en pantalla. Tal vez el amor no necesita entendernos, solo dejarnos existir. Y esa noche, millones durmieron más livianos. Pasaron los años, y con ellos, los escándalos desaparecieron de los titulares. Las polémicas se diluyeron en el tiempo. Los memes fueron reemplazados por otras obsesiones pasajeras de Internet. Pero dentro de aquella casa, protegida por jardines floridos y muros silenciosos, Felipe seguía viviendo, sin prisa, sin público, sin necesidad de explicarle nada a nadie. Su cabello estaba ya un poco más canoso. Las ojeras no lo abandonaban del todo. Seguía siendo la misma, serena, presente, profundamente en paz. María Eugenia seguía con él, sentada en el mismo sillón, con nuevos vestidos, nuevos lazos, nuevos perfumes. Los hijos Reborn, Miguel, Mirela y Mel, ya tenían una rutina escolar simbólica. Felipe inventó una escuela para ellos, con horarios, exámenes de mentira, boletines decorados a mano y premios en forma de abrazos.
Crecían a medida que él les cambiaba la ropa, los gestos, las historias. Y, a diferencia del mundo, nunca lo decepcionaban. Marta, la ama de llaves, ya no trabajaba allí. Se había jubilado, pero venía todos los sábados a traer pasteles y flores. Se sentaba con Felipe en el jardín, conversaba con los nietos y regresaba a casa con los ojos llenos de ternura. Mónica, ahora reconocida internacionalmente, seguía siendo una amiga cercana. Llamaba cada semana, le mandaba artículos, lo visitaba con frecuencia. Los tres formaban un lazo poco convencional, pero increíblemente sólido. Felipe ya no era buscado por periodistas, ya no era blanco de burlas. Con el tiempo, el mundo entendió que su silencio no era aislamiento, era autonomía, que su amor no era una ilusión, era una elección, y que su familia, formada por una muñeca, bebés reborn y rutinas inventadas, era tan legítima como cualquier otra, quizás incluso más, porque allí no había gritos, ni abandono, ni negligencia. Había presencia, cuidado, poesía en los pequeños gestos. Cada año, en la misma fecha de su boda simbólica, Felipe organizaba una cena a la luz de las velas en el jardín. Se vestía de blanco, preparaba la mesa con esmero, un lugar para él, uno para María Eugenia, 3 sillas pequeñas para los hijos. Ponía música instrumental y brindaba, siempre con la misma frase: gracias por enseñarme a amar, a mi manera. En la última grabación pública que hizo Mariana, ya anciana, volviendo para visitar a los protagonistas de su documental más importante, ella le preguntó: ¿te arrepientes de haber amado algo que el mundo no entendía? Y Felipe respondió con voz cansada, pero firme: no, el mundo debería arrepentirse de solo saber amar lo que puede ser mostrado. Y luego guardó silencio. Se volvió hacia María Eugenia, le acomodó la manta, le besó la frente. Después miró las cunas y dijo: buenas noches, mis hijos, y entró con ellos en la casa. La cámara se quedó allí, quieto, filmando la puerta cerrándose lentamente. Luego, el sonido del viento entre las hojas. Nada más. No hacía falta más, porque ese silencio lo decía todo.